Bienvenidos nuevamente a otra edición de Chicas de Derecha. Yo soy Camila Craig y hoy vamos a estar hablando de las graves denuncias de la ex primera dama argentina Fabiola Yáñez. Ella fue pareja de Alberto Fernández, el expresidente socialista kirchnerista y autoproclamado feminista. Y para conversar sobre esto y mucho más está conmigo mi querida amiga Magda Núñez. Ella es periodista de ILAD Media y fundadora de Una Voz Diferente, y creo yo una voz autorizada también para criticar al feminismo argentino. ¿Cómo estás, Magda? Cami, un gusto poder estar nuevamente aquí en Chicas de Derecha para tratar un tema que es delicado, pero de todas maneras como lo vamos a tratar es un poquito más hacia la crítica de las hipocresías del movimiento feminista, ¿no? Que creo, al fin y al cabo, también nos da la oportunidad de traer esto a la luz y siempre es importante ayudar a la gente a que se dé cuenta justamente de esas hipocresías, ¿no? Tal cual, este episodio, como tú bien dices, no va tanto por comentar el hecho en sí o comentar la figura de la víctima como tal, sino más bien criticar un poco el accionar de este personaje, ¿no? Alberto Fernández, y de pues sus aliadas feministas, como bien has dicho. Ahora, para repasar un poco los hechos, yo quería comentarle a nuestra audiencia que Fabiola Yáñez denunció al expresidente por violencia física y mental, y alegó también que había estado sometida a una especie de terrorismo psicológico por parte del exmandatario, ¿no? Hablamos de golpes, insultos. Y que salieron fotos de justamente eso. Exacto, tal cual. Y lo más resaltante de sus declaraciones para mí fue que primero ella comentó que pues el Ministerio de la Mujer, de las Mujeres, Género y Diversidades, como se llama puntualmente en Argentina, no le ofreció ningún tipo de ayuda cuando ella fue a denunciar, no le creyeron, no quisieron tomarle la denuncia. Y también, posteriormente, en una declaración ante la justicia argentina, que fue por escrito, ella contó que Alberto Fernández la había obligado a abortar, o bueno, la incentivó a tomar esta lamentable decisión al inicio de su relación. Eso y a regalar a su perrito Pomerania con una frase muy lamentable diciéndole que era un perro de puta. ¿Qué reaccionan de todo esto, por favor? O sea, ya en absolutamente todos los ámbitos. Y de hecho, en esa entrevista que tiene con Infobae, que fue la primera entrevista, y ella dice la primera entrevista que he dado, que doy, en esa entrevista menciona que nos hemos enterado de algunas cosas, muchas de ellas no por iniciativa propia. De hecho, en realidad todo esto se destapó no por iniciativa propia, sino que se filtraron las imágenes que ella le había llegado a enviar a la secretaria personal de Alberto Fernández. Se filtraron las imágenes. Ella dice que no quiso, digamos, aunque los jueces la llamaron para poder comenzar a procesar la denuncia por estos casos de violencia. Ella no quiso hacerlo en ese momento por protección principalmente de su hijo y de la privacidad y de cuánto iba a crecer este caso, que, bueno, ahora que se ha destapado hemos visto que es un caso internacional absolutamente. Creo que en todos los países, todos los medios lo han compartido, pero algo que menciona en Infobae constantemente es que ella no podía responder muchas cosas porque está porque ella ha hecho un documental y en ese documental ha contado. Dice que todo desde el inicio y todo lo que se ha guardado por años, así que no anunciaron, no dijeron cuándo, no me he fijado tampoco cuándo va a publicarse, compartirse ese documental, estrenarse, pero bueno, creo que igual de lo que hemos estado viendo, posiblemente haya aún más de lo que nos vamos a enterar, ¿no? Claro, ella también dijo en esa misma entrevista, ahora que me haces acordar, que lo que le había hecho a ella, Alberto Fernández, no era, entre comillas, nada en comparación a otras cosas que había hecho. Entonces, Dios santo, ¿a qué nos estamos enfrentando como prensa, no? Pero, como bien mencionábamos al inicio de esta conversación, queremos llevar un poco más el análisis hacia el rol, ¿no?, de los supuestos aliados feministas, de estos políticos que se creen los abanderados de las causas progresistas, ¿no?, que dicen luchar por la igualdad, que le dicen no a la violencia, pero en sus vidas privadas hacen totalmente lo contrario. Y en ese sentido, pues también salió una aliada feminista de Alberto Fernández, que también tiene un programa de radio, me parece, se llama Julia Mengolini, quien ha construido aparte toda su carrera en base a esta frase de hermana yo te creo, ¿no? Que luego salió a decir, bueno, pero a Fabiola no sabemos si creerle o no, porque esta frase no debe ser tomada de manera literal, sino es más un discurso retórico político.
¿Y qué pasó con la causa altruista que decía defender? ¿Tú has visto algo de estas declaraciones? Con ella en particular, con Mengolini, no. Pero la verdad no me sorprende este tipo de comentarios. Aunque haya podido construir una carrera, de todas maneras, diciendo en algunos otros casos posiblemente de que yo sí le creía a otras mujeres así a ciegas, y con esta no en particular. O sea, realmente no me sorprende, porque ahí es donde tú comienzas a ver que más allá de esa causa altruista o ese tal vez causa social que te llaman, ¿no? Que dicen que de verdad les mueve el corazón, luchar por las mujeres, por sus derechos, etcétera, comienzas a ver en esos casos que tal vez realmente tenía más un interés político detrás de, ¿no? Porque podrías ponerte a pensar, ok, ¿por qué en este caso en particular, donde es la figura del exmandatario, de Alberto Fernández, que es el que se está viendo completamente manchado con estas denuncias? ¿Por qué en este caso entonces ahí sí tenemos que tener un reparo para ver las denuncias que está haciendo Fabiola? Lo hemos conversado, lo has mencionado tú también, y yo coincido en que no necesariamente nosotros vamos a ver, está en una etapa de denuncias, han salido imágenes, han salido pruebas, pero definitivamente ella misma todavía no ha contado toda la historia, se debe conocer muchos más datos, en fin. Puede ser que uno, por responsabilidad, y en nuestro caso no estando tan cerca tampoco de los hechos o de los personajes, porque no es nuestro país, es por responsabilidad que uno puede tomar cierta distancia y ver un poquito con reparo cómo se van desenvolviendo las cosas. Creo que de todas maneras en casos como estos de violencia, si una persona va a venir a denunciar, sí, de pronto al inicio puede tener cierto beneficio de la duda si es que está en el caso de la víctima. Sin embargo, nosotras, por ejemplo, en nuestro caso, nunca hemos construido un discurso así de que, yo le creo absolutamente a todas, así a la primera, a ciegas. No, siempre se ha tenido la responsabilidad de tomar el reparo en todos los casos, ¿no? Entonces, eso es lo que levanta sospechas, eso es lo que te hace cuestionar las posturas de estas personas feministas, ¿no? Defensoras del feminismo, cuando en un caso así cambian su discurso completamente, ¿no? Claro, porque de repente no les conviene en este caso particular creerle a la víctima, ¿no? Porque no la van a poder utilizar políticamente para beneficio propio también. Y esto pues me llevó a pensar primero en todos los casos de injusticias que también vemos en general por parte de estas denuncias que se toman muy a la ligera, ¿no? Hemos visto no solo en Argentina, sino aquí también en el Perú, de qué manera la justicia está parcializada hacia, pues, creerle a la mujer por todo este enfoque de género, pero eso también puede derivar a que haya un montón de denuncias falsas y a que finalmente, pues, padres, hombres, pierdan la custodia de sus hijos por o un despecho de la mujer o una denuncia infundada o una imprecisión en la declaración, ¿no? Creo que lo que pasa es que cuando vemos que la justicia termina ideologizándose y trabajando a favor de una ideología, en este caso, una ideología feminista, vemos que ahí están las consecuencias, ahí está el problema, termina siendo parcializado cuando son problemas de violencia, que puede ser bien hacia una mujer o puede ser bien hacia un hombre, es necesario poder tener el cuidado con la persona que está viniendo a dar la denuncia. Sí, se le puede dar un beneficio de la duda, digamos, al inicio, porque está viniendo a ser, digamos, la persona que está demandando. Ahora, nuevamente, digamos, no es que yo sepa cuál es el proceso judicial exacto que se sigue en cada uno de los casos, pero entiendo que se debe siempre tener mucho cuidado cuando se llega a hacer este tipo de denuncias y cuando vas analizando las pruebas, ¿no? En todo caso, se tiene que tratar el tema caso a caso, ¿no? Y de verdad, y tener una actitud imparcial frente a la situación. Pero cuando comienzan a entrar estas agendas políticas, entonces esa parcialidad, mejor dicho, esa imparcialidad se pierde y existe una parcialidad que termina beneficiando, hoy en día lo vemos, a las mujeres. Y lamentablemente eso sí puede causar todo lo que tú estabas mencionando, ¿no? Y termina siendo injusticia lo que vemos. Y termina siendo contraproducente porque no se trata de luchar, por ejemplo, por los derechos de la mujer, se trata para ellas de luchar por la superioridad de la mujer en todo ámbito social, político, judicial, ¿no? O sea, el feminismo termina convirtiéndose en un embrismo desmedido donde
se crea esta dicotomía de mujeres buenas, hombres malos, y así no funciona en la sociedad. Y así nunca va a poder funcionar porque es necesario que podamos trabajar en conjunto. O sea, es necesario que trabajemos en conjunto hombres y mujeres porque vamos a tener mayores capacidades también para diferentes ámbitos de nuestra sociedad, diferentes roles en nuestra sociedad. Pero claro, ese discurso de pronto hay roles asignados al género en que los hombres son definitivamente mejores para, o las mujeres también son mejores para ciertos otros roles, eso les revienta la cabeza cuando ya están completamente ideologizadas. Y otra de las cosas que también sucede es que, o sea, en nuestro caso, de ninguna manera, yo creo que podemos coincidir los dos aquí, de ninguna manera vamos a querer, no sé, no apoyar a otras mujeres que sufren de violencia, que es una realidad. Y obviamente queremos ayudarlas, pero lo que tratamos en todo caso de comentarles, de ayudarlos a que puedan ver, es que el feminismo propone una solución donde hemos visto, crea esta dicotomía de que los hombres son malos porque son hombres y las mujeres son buenas y necesitan ser empoderadas solo porque son mujeres, necesitan espacios en el trabajo solo porque son mujeres, necesitan espacios en el Congreso solo porque son mujeres, ¿no? Necesitan una cantidad de beneficios sociales solo porque son mujeres, realmente no lo buscan por otro motivo, ¿no? Entonces, ese camino para solucionar incluso temas de violencia es contraproducente y no te permite una imparcialidad necesaria cuando se trata de justicia. Nosotras sí queremos también que haya una ayuda para estas mujeres, por supuesto, pero no con una ideología detrás, ¿no? Tal cual. Y además hay otro tema, ¿no? Que es el de que una vez se lo escuché a Juliana Caxia también, que lo comentaba en una entrevista. Y es que ¿a quién les favorece o a quién les interesa que haya violencia en la sociedad? Violencia, como ellos lo llaman, de género, ¿no? De hombres hacia mujeres. Pues a las feministas, porque obviamente a raíz de esta violencia tienen para su discurso. Es que ellas pueden también cobrar sus consultorías en los diferentes ministerios, ¿no? De la mujer y poblaciones vulnerables, de aquí en el Perú, ¿no? El Ministerio de Desarrollo, ¿no? De Inclusión Social. Entonces, es un poco cínico, ¿no? A mi parecer, que ellas digan que van a luchar contra la violencia, pero a la vez lucren con estos temas que son tan delicados, ¿no? Si son tan altruistas, creo que deberían hacerlo por lo menos gratis. Claro, y además lo vemos en este caso en particular porque Alberto Fernández fue el presidente más abanderado de decir que era el primer feminista de la nación, él era el defensor de las mujeres. Y bueno, salen todas estas denuncias, pero de pronto casos como esta periodista que mencionabas, no se va a ir de frente a atacarlo de todo porque evidentemente era alguien que sí, tal vez era feminista, pero por la causa y la agenda política, pero no realmente por un interés genuino de querer apoyar realmente o proteger a la mujer, ¿no? Y el ministerio que él mismo creó, de mujeres, diversidades, que ya además ya se cerró, porque Milei ya lo cerró, literal. Bueno, ese ministerio que creó ni siquiera le brindó la ayuda que ella necesitaba. Exacto, o sea, tampoco sirve para nada, por último. Y por eso está cerrado. En todo caso, ese aspecto del tema ya lo solucionó Milei, de cerrar un ministerio que posible hacía parecer que sí se estaba haciendo un trabajo por la mujer, pero en los hechos creo que lo estaba más bien confundiendo no es la palabra, sino que estaba poniéndole una capa solamente por encima y los casos reales no se estaban solucionando como se debía. Simplemente a la fachada se decía que ahí hay un ministerio para las mujeres, pero bueno. Claro, un saludo a la bandera, ¿no? Un poco como el Ministerio de la Mujer acá en Perú también, que no sé, bueno, en Twitter han comenzado las feministas a decir que por algún motivo Dina Boluarte quiere cerrar el Ministerio de la Mujer. Y a mí me pareció honestamente muy gracioso porque vi varias denuncias que, por ejemplo, ¿no? Manuela Ramos, que se quejaba de que no nos autoconvocamos para evitar el cierre del ministerio y tal. Y al lado de su flyer un screenshot, ¿no? De alguien que las exponía, mostrando que ellas habían recibido más o menos desde el 2005 más de 1 millón de soles por parte de dicho ministerio. Entonces no es amor al chacho, es amor al chicharrón. Claro, y con todos los beneficios, todo se mueve finalmente por dinero. O sea, queramos verlo o no, y es triste porque
creo que son causas sociales nobles y que deberíamos atender, pero lamentablemente muchas de esas ONGs sí solamente son saludo a la bandera, tienen la fachada de que no, sí vamos a luchar por tus derechos, amiga, hermana, mujer, pero al final lo que nos interesa es que nos paguen y que nosotras podamos lucrar con eso, por más de que no vemos números disminuidos en la violencia de la mujer, ¿no? Exacto, por último. Pero bueno, para eso tienen, mi estimado público, Chicas de Derecha, que brinda un espacio verdaderamente empoderador y poderoso donde resaltamos voces femeninas con una perspectiva justamente no de género, sino más de familia, más de sentido común, y abordamos este tipo de problemas porque sí nos interesan. O sea, hay este mito de que a la derecha no le interesa mejorar la calidad de vida de las mujeres o ayudar a las minorías o estas cosas. Y no, sí o sea, definitivamente sí. Yo sé que algunos dicen, bueno, ya, le puedes decir de boca para afuera, pero no es cierto, tampoco es de boca para afuera. Yo conozco y hay organizaciones que también trabajan justamente con estas madres. O sea, de por sí sé que la congresista Milagros Aguayo tiene una ONG que funciona también con la iglesia que pastorea con su esposo, que también trabaja con niñas adolescentes que están en una situación complicada, que han recibido violencia, han sido víctimas de violencia, muchas de ellas también quedando embarazadas. Existen otros centros que también atienden a este tipo de mujeres, les brindan ayuda psicológica, albergues, o sea, de verdad que sí hay, solo que tal vez no nos dan tanto espacio para compartirlo. Claro, o no hacen el ruido que deberían hacer. Exacto, pero no es que no nos interese. Y eso me gustaría, quería que de verdad les quede muy claro. O sea, nosotras, si en algún momento, y yo en algún momento tal vez se los contaré más adelante, no lo sé, pero han habido momentos en los que sí me he encontrado con casos muy cercanos de violencia. Y, o sea, de ninguna manera uno se lo toma a la ligera. Pero a mí sí me molesta muchísimo cuando para promover agendas políticas usan estos casos para llegar al corazón y a la emoción de la gente y así normal, caleta, les meten esa ideología y esa agenda política, pero que no brinda ninguna solución. Entonces, y se aprovecha finalmente de la vulnerabilidad de la gente, ¿no? Con el tema de el aborto, por ejemplo. Si hay una niña que lamentablemente ha sufrido algún tipo de abuso, y es un caso aislado, ¿no? Porque no es la norma, la gran mayoría de niñas no pasa por esto, felizmente. Pero ¿qué hacen estas ONGs feministas? ¿No? Van y le dicen, no, mira, a mí me importas, yo quiero que tú salgas adelante, yo te entiendo, pero tienes que hacerte un aborto porque si no tu futuro va a estar truncado. Y esa es la solución que les venden con una falsa empatía. Claro, y definitivamente ya tenemos varios episodios que hablando también sobre el aborto, pero definitivamente no es algo que trunca. De hecho, bueno, en todo caso, una de las declaraciones que decía Fabiola Yáñez en esta entrevista en Infobae es que a ella, ahorita ya la lucha que ella está haciendo es esencialmente quiere mantenerse íntegra para su hijo. O sea, su motivación, lo que le da la fuerza en todo caso en estos momentos, porque bueno, ya quieras verlo con escepticismo o no, igual toda la exposición que ha tenido de su imagen alrededor de todo el mundo, eso no es fácil para nadie. Entonces, las fotos son horribles. Sí, y ella dice, entonces no entiendo cómo una mujer querría, o sea, ¿por qué pensarían que yo quiero que me vean así? En todo caso, ella dice que en medio de todo esto, la fortaleza la encuentra justamente en su maternidad, en su hijo, en saber que por él ahorita ella nunca lo quiso poner en esa situación, pero ahora está luchando por ella mantenerse íntegra para que tenga una madre, supongo, de la que esté orgulloso, ¿no? Y yo creo que en todo caso, resaltando ese punto y llevándolo a eso que estábamos mencionando antes, definitivamente la maternidad te da un propósito más en la vida. Es un propósito que se escapa del egoísmo por completo. Y bueno, hoy en día en nuestra sociedad creo que sí sufre de mucho egoísmo y por eso muchas mujeres y jóvenes terminan pensando así, ¿no? Por supuesto, inevitablemente te hace crecer como persona y qué lindo, ¿sabes? Preocuparte por algo más allá de ti mismo. Es como lo que nos da humanidad casi, ¿no? Claro, nos da humanidad, pero sin embargo el pensamiento humanista nos lleva a pensar esencialmente de que no, prefiero preocuparme por mí, soy yo el centro del mundo. Y claro, y ahora hay muchas mujeres que también abiertamente te dicen, no, yo no quiero tener hijos simplemente porque yo no me voy a preocupar por nadie más. Que, claro. No sé.
Una excusa de lo más ridícula y patética y self-absorbed, como dicen los gringos. Literalmente, o sea, bueno, en fin, yo creo que la idea es que podamos ayudarlos a ver que el feminismo te termina llevando a esas incoherencias digamos, en las conclusiones que podemos llevar. El feminismo puede parecer que apunta a los mismos objetivos que nosotras, de tal vez sí reivindicar a las mujeres en ciertas áreas de la sociedad, de sí poder ayudarlas a llegar a todo su potencial, de que puedan cumplir sus sueños, etcétera. Pareciera que estamos, y nosotros también apuntamos a ese mismo lado, no es como... Hey, entonces, ¿qué tan distintos somos del feminismo? No, pero la forma en que el feminismo te quiere llevar a eso, creando esta dicotomía, esta guerra entre hombres y mujeres, llevándote a pensar que simplemente por el ser mujer te mereces ya absolutamente todo, ¿no? Y eres víctima y naces víctima. Y te victimizan, que es de lo principal que discurso que te ponen en la cabeza. Esa es su forma de llegar ahí. Qué horrible llegar a una posición en la que tú siempre pienses como víctima, desde el victimismo, tú puedes acceder a más cosas. O sea, más empoderado realmente es cuando desde una posición de identidad, de seguridad, tú sabes que puedes llegar a todo eso. Entonces yo creo que ese es más el camino que nosotras tomamos versus el camino que toma el feminismo. Y bueno, la verdad, este camino, aunque parece que llega al mismo resultado, no llega. No, es muy diferente. Y por último, también quería mencionar, o bueno, no quería dejar de mencionar en todo caso, esta parte de las declaraciones de Fabiola, ¿no? Que ella mencionó que al inicio de su relación de pareja, Alberto Fernández la obligó a someterse a un aborto, lo cual también me llevó a reflexionar un poco bastante en realidad, en el rol que tienen los hombres como aliados del feminismo o para combatir al feminismo, ¿no? Porque un aliado, bueno, o sea, normalmente sí, pues está como a favor del aborto, dice tu cuerpo, tu decisión, pero una vez que este aliado comienza a utilizar esta arma tan horrible, ¿no? Que es el aborto, para de alguna manera como ver por su beneficio propio, ¿no? Por ahí que él no estaba listo, no quería tener un hijo, o no quería tener un hijo con ella puntualmente, entonces ya no importa, lo matamos. No, pero así no funciona la vida. Y ahora está justificado y blindado por las causas abortistas, ¿no? Exacto, y eso no lo ven como misoginia, es lo más loco de todo. Exacto, porque ya está, o sea, nuevamente, esas ideologías progresistas te llevan a tal punto que lo que es sentido común y pero no te permite ver con claridad. Entonces, en esos casos, eso es abuso, eso realmente es un abuso. Estás ahí jugando con también el cuerpo, no solo de la mujer, sino una nueva vida, y lo tomas tan a la ligera, pero es porque así el movimiento abortista te hace ver el aborto, ¿no? Claro, o dices que te preocupas por tu pareja, pero la estás sometiendo a un procedimiento que puede ser incluso hasta letal para su vida, ¿no? Esto también es completamente contraproducente y me hizo pensar en esta frase de la activista pro vida Kristen Hawkins, que aquí seguimos bastante, que dice: los hombres pro elección no están luchando por tu derecho al aborto, están luchando por su derecho al aborto, que es muy diferente porque yo creo que los hombres que abogan por el aborto finalmente son irresponsables y no quieren hacerse cargo de lo que ellos mismos traen al mundo, porque un hijo es de dos, no es solo de uno. Sí. Yo creo que hay muchos casos como esos. O sea, realmente les da esa facilidad. No necesariamente podría animarme a generalizar con todos ellos, pero sí definitivamente les da tanta facilidad a los hombres para seguir abusando de las mujeres y lavarse las manos de la responsabilidad, simplemente eliminando esa vida, consecuencia de lo que puede ser, bueno, a ver, que puede ser abuso, que puede ser tal vez simplemente el que no quieren asumir la responsabilidad, ¿no? Pero lo que queda claro es que termina volviéndose un facilismo para salirse de alguna responsabilidad, ¿no? Y no lo ven así. Y lo disfrazan como, es un aliado que de verdad quiere, la aliada y que quiere ayudarnos a luchar por nuestros derechos al aborto. Claro, que finalmente, o sea, también hay muchos hombres que no están enterados de lo que es un aborto necesariamente, porque, a ver, no todos los hombres son expertos en ginecología, ¿no? En medicina fetal, etcétera. Pero yo sí creo que es importante que los hombres también puedan alzar su voz en esta materia,
Porque hay muchas feministas que dicen, ay, no útero, no opinión. No, como que eres hombre no puedes opinar sobre el aborto. Claro, excepto si eres trans. Porque ahí sí que te puedes considerar mujer aunque no tienes útero. Da igual. Y ahí sí tienes opinión, pero en fin, más hipocresía progre. O sea, si te autopercibes mujer, sí puedes tener una opinión. Exacto, pero si no te autopercibes mujer, entonces ahí te quedas calladito, ¿no? Y eso que a veces dicen que creo que es uno de los lemas también que dicen que no nos vamos a quedar calladitas, porque siempre nos han querido mantener calladitas. Bueno, ahora, ¿quién crees que son los calladitos? Los hombres, porque a ellos los están manteniendo calladitos. Tal cual, y yo creo que al final cualquier hombre que quiera abogar por el feminismo o por los derechos, supuestos derechos de las mujeres, y cae, ¿no?, en esta trampa ideológica progresista, termina siendo pues un títere de las feministas, porque ellas no quieren a los hombres, ellas abogan por la destrucción de los hombres, literalmente los están deconstruyendo. Y sin embargo ellos están ahí bien alzando también sus carteles como pro-feminismo, like, amigo, date cuenta. Ahora es amigo, date cuenta. Ni uno menos. Literalmente. Magda, muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Por supuesto, Cami. Siempre termino también saliendo con muchas buenas reflexiones al hablar contigo. Así que espero que ustedes también se lleven esas reflexiones conversando con nosotras, porque al fin y al cabo también es una conversación con ustedes, ¿no? Así es. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Como les dije en un inicio, gracias por vernos, gracias por seguir a Chicas de Derecha en todas las redes sociales. Y déjenme en los comentarios qué tal les pareció este episodio y de qué les gustaría que hablemos en futuras ediciones. Así que nada, nos vemos la próxima semana.